Margo iba bien, pero no, enfermo. Amaneció. Muy buenas tardes, les queremos dar la bienvenida a este conversatorio en torno a Sor Juana Inés de la Cruz. Le hemos llamado conversatorio porque precisamente va a ser un diálogo compartido con investigadores que se han dedicado a la figura de Sor Juana o a su tiempo. Y yo pienso que a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Carson, donde tenemos una de las pocas firmas de Sor Juana Inés de la Cruz, pues hemos llevado a cabo este conversatorio con la idea de acercarnos de una manera mucho más profundo a uno de los grandes personajes de la historia de México, Sor Juana Inés de la Cruz. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor se presente para iniciar el diálogo. Empezamos contigo, Alicia. Gracias, Manuel. Pues soy Alicia Basarte Martínez, trabajo en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, quien resguarda uno de los conventos jerónimos fundado en 1598 y que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Mi nombre es Antonio Rubial García, soy profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras y mi especial interés está en la época colonial y en los estudios de cultura e iglesia. Soy María Dolores Bravo Arriaga, también trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras y mi campo de trabajo es básicamente la literatura y la cultura novohispana. Yo soy María Agueda Méndez, trabajo en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, y hago un poco de todo de la época colonial. Soy Carmen López Portillo, soy rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tengo el privilegio de habitar este claustro donde Sor Juana vivió, donde escribió la mayor parte de su obra, donde están resguardados sus restos, y soy una enamorada de Sor Juana y de su vida y de su ejemplo. Soy Guillermo Smith-Huber de la Mora, laboro en la Universidad de Guadalajara y he querido especializarme, no sé si sea especialista, en el teatro que escribió Sor Juana, en su dramaturgia, aunque a veces toco otros temas, pero más que todo me quiero profundizar en sus comedias, en sus autos y en otras formas teatrales que escribió Sor Juana. Bueno, sabemos que dentro del público hay muchísima gente que no está especializada en el tema, pero que si nos ve es porque tiene cierto interés en conocer la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que vamos a entablar un diálogo que yo empezaría por una primera reflexión o una primera pregunta, un primer tema para abordar, que sería Sor Juana Inés de la Cruz y su tiempo. ¿En qué tiempo vivió Sor Juana? Quien quiera tomar la palabra, por favor. Bueno, Sor Juana vivió en una época fascinante para el mundo y para la historia de México. Sor Juana fue contemporánea de Newton, por ejemplo, ¿no? Fue contemporánea de los grandes descubrimientos científicos que se están dando en ese momento. En México es una época de cambios profundos. Se da la rebelión de 1692, donde un grupo de gente de la ciudad se rebeló contra el virrey y contra el mal gobierno. También es una época en la cual hay figuras sorprendentes en la cultura mexicana. Es la época de Carlos Sigüenza y Góngora, es la época del famoso cronista franciscano Fray Agustín de Betancourt, es la época del padre Francisco de Florencia, que es uno de los grandes escritores de nuestro barroco. Es una época, en fin, de una extraordinaria generación de artistas como Villalpando, Correa, de poetas, de músicos, de literatos. Es quizás pues, una de las épocas más interesantes de nuestra historia desde el punto de vista cultural. ¿Podríamos decir que es como la época de oro de la época virreinal? Yo me atrevería a decir que sí. Dolores. Yo lo llamaría, uniéndome a Antonio, el siglo clásico del virreinato, ¿verdad? El siglo XVII, precisamente, por todo lo que se da. Y bueno, también cómo se manifiesta aquí el barroco, tanto en la pintura, en la escultura, en la literatura,
Bueno, si vemos, por ejemplo, un estudio fascinante que es el de, que habla sobre el barroco, ¿cómo se bueno, ahorita me acuerdo, que habla de Góngora y de Sor Juana. Dice que Sor Juana lleva, ahorita me acuerdo el nombre de este famoso ensayista cubano, Lezama Lima, José Lezama Lima, que él a su vez es gran figura del neobarroco. Él dice que Sor Juana lleva al punto climático el sentido luciferino, dice, es una expresión preciosa, de los excesos barrocos, muchísimo más que el propio Góngora. Y creo que sí pasa, ¿no? Entonces, como dice Antonio, es una época verdaderamente fascinante. Y yo creo que Sor Juana es una expresión de su época, porque aborda todos los temas, desde la astronomía, la filosofía, la historia, el arte, la ciencia, por supuesto la teología. Entonces, de alguna forma, esta riqueza que se estaba viviendo en ese momento, ella la recibe y la proyecta, y justamente la extrema al punto de lograr lo que logra, ¿no? Me parece que conjuga eso. Yo me gustaría agregar, porque es un tiempo que vio Sor Juana exactamente lo contrario de nosotros. Nosotros estamos buscando especialización y cada quien tiene en cada lugar, arriba o abajo, pero está especializado. Y quizás es la última época en la historia en donde se pensó que se podía saber todo lo que se sabía para entonces. Pero ya después, en el siglo XVIII, se terminó ese sueño dorado de acaparar toda la cultura y poder decir que es clásico, como decía aquí la maestra, cuando en el fondo teníamos años de no ser parte de ese mundo clásico, pero volvieron a reconceptualizar todo lo clásico. Entonces yo creo que la mente de Sor Juana quería desde la ciencia, como ahorita dice Carmen Beatriz, pero hasta la teología. Quería agotar lo que una mente humana, desde una perspectiva de una mujer, pudiera pensar de Dios. Pero no un Dios dentro de una iglesia, un Dios dentro de un rito, sino simplemente el concepto divino que podía llegar la mente humana a lograrlo. Y para mí ese es el último gran sueño de la humanidad, el poder saberlo todo. Ahora no queremos saberlo todo, queremos saber mucho de poquito. Y en el fondo a veces por eso Sor Juana se nos escapa, porque no la pensamos como ella pensaba, la pensamos como nosotros pensamos. Ahora, Sor Juana es producto de su época, entonces, por lo que han dicho ustedes. Yo me acuerdo que Margot Glantz, que se disculpó por cuestiones de salud, decía fue la genio de su siglo. No hubo otra mujer igual. Pero finalmente es una figura que está dentro de un proceso histórico que pudiera de alguna manera separarse o ser una excepción, pero finalmente es una mujer de su época. No sé si alguien quiere comentar un poco esto. Yo creo que sí es una mujer de su época, lo que dijeron Carmen Beatriz, que es muy acertado. Sor Juana unió las ciencias y las humanidades, que ahora están desgraciadamente rotas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo creo que una cosa muy importante de Sor Juana es que incluso en su mismo tiempo ella fue, sí creo que una mujer muy excepcional, porque en primer lugar fue un mito viviente. La conocían aquí, la conocían en Nueva Granada, la conocían en Perú, la conocían en España, la conocían en Portugal, ¿no? Entonces yo creo que sí fue una mujer muy excepcional. Ahora se nos haría una mujer muy asombrosa, muy admirable. Imagínate hace 300 años. Y sobre todo en una ciudad relativamente pequeña, quiero decir, para los números de población en aquella época. ¿Cuántos habitantes tendría la Ciudad de México? Yo diría, me atrevo, pero a lo mejor aquí en 50,000. No, yo creo que alrededor de 100,000. 100,000, eran casi 100,000 habitantes. Bueno, yo hago la relación un poco con el pueblo que está cerca de mi casa de campo, que es Tepeji, que tiene 100,000. O algo así. O sea, una ciudad muy pequeñita, sí. Para la época quizá amplia, pero todo se sabía en la Ciudad de México, ¿no? Sí, hoy se sabe todo. Ahora, imagínate, en aquella época debe de haber sido una mujer que le dio fama al convento. Sí, claro. Además, Sor Juana se mueve en círculos cortesanos, que son la élite,
O sea, un mundo en el que todo el mundo, si ahora tenemos un conjunto de intelectuales, digamos, que todos nos conocemos más o menos y hablamos el mismo lenguaje, en aquella sociedad mucho más reducida, pues la gente se conocía, era cercana, tenía amores y odios como hoy. Pues sí. Y se leían y se pedían cosas, ¿no? Sor Juana está participando en la vida cultural activamente desde el convento, participa en los certámenes poéticos, está en relación con la corte de los virreyes. Cultural y política. Sí, es interesante. Y lo que está bien interesante en el caso de Sor Juana es que no solamente el conocimiento, esta universalidad del conocimiento, sino tiene esta actitud de enorme sabiduría y de humildad en el sentido de que el conocimiento no puede abarcarlo todo. Ella sabe que finalmente el conocimiento es una vocación, es un llamado, y que de ninguna manera podremos, a través del conocimiento, abarcar la totalidad de lo que es. Una y otra vez lo dice, ¿no? Desde el curso del río hasta la expresión efímera de la rosa, qué sé yo, ¿no? El primer sueño es eso. Y la figura de Faetón, Ícaro al que se le queman las alas, es un emblema de Sor Juana, es una expresión de lo que Sor Juana piensa para sí. Y lo que es interesante es que a pesar del reto, a pesar del riesgo, ella lo asume por esta vocación, sabiendo que no va a alcanzarlo, pero que el reto mismo lo vale. Cuando habla, por ejemplo, de cuando dirige la flecha sabiendo que no va a atinar, pero que el solo riesgo de medir las armas con Aquiles, me parece que es la expresión que ella usa, bien vale el esfuerzo, bien vale el afán. Has tocado un punto que a mí me interesaría mucho poner en la mesa, de la humildad de Sor Juana. Sí. Ahora que te obsequiaba yo el libro del Voto a la Purísima Concepción, cuyo original tenemos aquí, yo me acabo de enterar por los escritos de un artículo que está por publicarse, de los pocos manuscritos que se conservan de Sor Juana, o de las firmas, que entonces dices, habría 7 firmas. La nuestra lo aumenta a 8. Pero ella se firma como una más dentro de no sé cuántas monjas eran, que quizá 80, y ella está como una más, lo cual a mí me da un poco la idea de su humildad. O sea, hasta donde yo puedo percibir, jamás pasó los límites de ser una monja. Pero no sé qué piensan ustedes. Perdón, tú primero. Pienso, era humilde, pero sabía quién era. Acuérdate, cuando le retiran, ¿no? Que no puede estudiar porque había sido, qué sé yo, se había enfrentado, me parece, con alguien en el convento, ¿no? Ella lucha por volver a recuperar el derecho a acceder a la biblioteca, y sí se le enfrenta a, pues no sé quién es, la madre superiora, qué sé yo. La priora. La priora, sí. La priora. Sí. Entonces, a partir de la seguridad que ella tiene de quién es, sí sabe enfrentar y sí sabe luchar por ciertas convicciones que ella tiene y que defiende. Entonces, la humildad no está peleada. La humildad no está peleada con la defensa de ciertos valores. Me parece que Sor Juana sí tiene esa fuerza. Guillermo. Sí, yo iba a comentar algo muy similar. Es decir, era una mujer que tenía fuerza interior. Y yo he estado estudiando últimamente mucho a la madre de Sor Juana, lo poquito que sabemos de doña Isabel, y era una mujer con temple, una mujer que vivió una vida muy diferente que la de su hija, ¿verdad? Tuvo 2 relaciones sentimentales, tuvo 6 hijos, realmente de 2 diferentes papás, nunca llegó al matrimonio, pero manejó una hacienda, era una mujer de empeño, y era muy querida por sus hijos, ¿verdad? Hay datos que nos lo guardan a través del tiempo, y el testamento de su único hijo varón, que sería el Diego, dice que era una familia muy unida. Entonces yo me imagino que ese temple de la madre de Sor Juana lo hereda ella, y es una mujer que podría pararse ante una gran autoridad y reclamar la verdad, no defenderse, no buscar que ella era la más grande, que debía tener el privilegio, no, simplemente que tenía esa envergadura
muy fuerte. Y en cambio, ella tenía una gran humildad, porque cuando vemos sus poemas, cuando vemos sus escritos, siempre está buscando el conocimiento, no el lucimiento. Ella no quiere lucir, ella quiere conocer. Y pudiera quizás haber escrito muy poquitos versos si fueran todos por su deseo. Porque le pedían versos y publicaba más y más. Pero cuando dice lo único que escribí de corazón es primero sueño, que es la aventura de una mujer que quiere llegar al conocimiento y como bien decía Carmen Beatriz, de repente no alcanzó a llegar a donde yo quería llegar, pero ahí está su maravilla. Tampoco nunca se quedó atrás, nunca dice ya no puedo, sino siempre fue hacia adelante. Y sus 20 ediciones antiguas son extraordinario que una mujer tuviera esa divulgación de sus escritos y se leyera tanto en Europa como en América en periodo de su vida o muy cercana. Si vemos las ediciones de Góngora o vemos la de Lope de Vega, la verdad, en su tiempo de vida, 20 ediciones, pues compite con los grandes, no es una monjita olvidada de México, al contrario, es una figura. La reina Cristina de Suecia se dice que la leía y aprendía español leyendo a Sor Juana. Qué maravillosa esa mujer que fue a vivir a Roma porque quería establecer su vocación católica, no protestante, y cómo se dedica, y sabemos por ella, su presencia de intelectual mexicana. Pero su humildad lo vemos en sus escritos, en lo que dejó escrito de forma religiosa, es de una humildad que pocas personas intelectuales de México podían competir. María, yo te veo como que quieres decir algo. Yo disiento, no creo que Sor Juana fuera humilde, que era muy fuerte, sí. Si fuera tan humilde y tan enclaustrada, no se habría metido con el obispo Santa Clara. No habría mandado a su confesor al diablo, porque es lo que hace. Bueno. Hace algo que no podía, que era decirle, ¿sabes qué? Ya me cansaste, ya no me confiesas. Cosa que no debería de haber hecho. Y se enfrenta a Santa Cruz y le contestó una carta escrita con el genio que tenía, eso sí, pero de humilde yo no le veo nada. Sí. Bueno, a mí se me hace que la humildad la podemos reconocer como una virtud católica, dijéramos, que tendría eso de decir que si te van a pegar, pon la cara y que te den al otro lado. Yo pienso que ella seguía la idea de Santa Teresa, que era una humildad, pero al mismo tiempo había que renovar el Carmelo, y ella se altera y cambia el Carmelo, pero en el fondo ella está haciendo, no lo hace por ella, lo hace porque era el rol que le correspondía en la vida. Entonces, yo sí creo que ahí hay dos conceptos de humildad. Uno que tiene que ver con la idea falsa, que no falsa contigo, falsa con la historia. Soy muy feo. Ya empezamos. Ya comenzamos, ¿no? Ya empezamos. Es decir, si yo creo en algo, lo voy a defender. Ahora, sí tenía palabra. Sí, cuando vemos esa carta que tú recuerdas, que está quitándose de frente a su confesor, pues la verdad, si yo tuviera la oportunidad de vivir en ese tiempo, yo le hubiera aplaudido esa carta. Porque tiene la verdad de ella es la que gana. Yo creo que hay, a ver, yo coincido con María Águeda en el sentido de que Sor Juana hace una defensa radical de su derecho al conocimiento y de la libertad, punto uno. Pero estamos hablando de dos niveles de humildad. Hay una actitud humilde ante el otro, de cuidado, de consideración, pero sobre todo la humildad de la que ella habla y es de la que yo estaba hablando, es en el sentido de que ante la totalidad de lo que es, ante el cosmos, ante el universo, ante todo lo que hay, es una humildad intelectual, o es una humildad frente al conocimiento, frente al cosmos. Es en ese sentido en que Sor Juana reconoce las limitaciones del ser humano. ¿No? ¿Por qué? Porque el universo, porque el cosmos es muchísimo más rico que nuestra capacidad de comprenderlo. Y ella lo sabe, ¿no? ¿Qué hubiera sido de este mundo si hubiéramos atendido la palabra de Sor Juana y no la de Descartes? ¿No? Esta soberbia, finalmente, del conozco y soy,
que se opone finalmente a la actitud de Sor Juana en el sentido de que deseo y soy. Son dos conductas, dos actitudes totalmente distintas, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, en concreto, Alicia, tú que has estudiado tanto a las monjas del convento de San Lorenzo. sí, comparativamente, es decir, frente a este convento donde vive Sor Juana, con tus estudios, ¿hay alguien, es decir, que medio se pudiera acercar a la figura de Sor Juana, o de esto que estamos hablando, del sentido de la humildad? Desde dentro del convento, sí. Cuando Sor Juana es una religiosa ejemplar y cuando tiene que ir a hacer la cocina, y vemos en el convento de San Lorenzo a una de las fundadoras, que se llama Catalina de San Juan, nos damos cuenta cómo llevan ellos las cuentas de la cocina, cómo van recibiendo día a día lo que se va a comer, cómo se va a comprar, cómo se va a distribuir entre las monjas, porque en esa época no había un comedor común, sino que cada una de ellas tenía que hacerse su comida y obtener todos estos, estas verduras, estas frutas, esta carne, cómo se tenía que llegar al convento y cómo se tenía que distribuir entre todas las hermanas para que se hicieran sus cocinas comunes para cada una de ellas. O sea, una mujer fuerte, nos quieres decir. No, quiero decir que es muy buena contadora, muy buena administradora en cuestiones de comida. Cómo se recibe, cómo se distribuye, cómo está pendiente, no nada más de ella, sino de toda una comunidad desde el punto de vista comida. Y también es muy buena contadora. Recordemos ese maravilloso poema que tiene Sor Juana, aquel contador mayor de la iglesia, ¿no? Y mayor del convento, que tiene que distribuir todo precisamente para que no les falte nada a nadie. Yo también creo que ese es un aspecto muy, muy importante de Sor Juana y de muchas religiosas de otros conventos que se encargaron precisamente de la contabilidad y la distribución de la comida. Ahora, esta figura tan grandiosa de Sor Juana, ¿despertó envidias? Todas. 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 Y yo lo veo muy claro, por ejemplo, a partir de su confesor, del jesuita Núñez de Miranda. ¿Qué pasa cuando Núñez de Miranda es confesor de Sor Juana y al mismo tiempo en el convento de San Lorenzo, en el otro convento jerónimo, es confesor de Dominga de la Presentación? Dominga de la Presentación, la mujer más acaudalada, yo creo que de todas las jerónimas en esa época. Venía de Fresnillo, su papá era el dueño de las minas de Plateros y era muy amigo de Núñez de Miranda. Núñez de Miranda, al mismo tiempo, también confiesa a una de las hijas del patrono del convento, Juan de Chavarría Valera, y al mismo tiempo, Núñez de Miranda es confesor de Sor Juana, del patrono del convento de San Lorenzo, Juan de Chavarría Valera, de una de sus hijas y de Dominga de la Presentación. Veamos la diferencia que hay entre estas mujeres acaudaladas de San Lorenzo contra Sor Juana, que no sabemos ni quién le pagó la dote. Entonces, debió de haber sido muy difícil para Sor Juana tener un confesor como Núñez de Miranda. Entonces, claro que debió de haber habido unas envidias impresionantes, porque Sor Juana era una mujer de letras, era una sabia contra las otras acaudaladas del otro convento. Sí, yo que recordemos que es una sociedad estamental, sí, donde la nobleza, es decir, el estamento nobiliario es el que marca las reglas, ¿sí? Y Sor Juana pues, era una plebeya, ¿no? Era una mujer de la plebe. Entonces no tenía, es decir, su ascenso social se debió a su inteligencia y a sus contactos, a sus lazos clientelares con la corte, con el cabildo de la catedral. Es decir, es muy importante lo que estás diciendo porque esta comparación entre las monjas riquísimas claro, de San Lorenzo y esta monja que es una mujer sencilla, una mujer del pueblo, digamos, ¿sí? Debió haber sido impresionante. Bueno, y tuvo la inteligencia para adaptarse a ese medio
y para ascender socialmente, ¿no? A pesar de todo. A pesar, y eso, eso se lo dio su capacidad y su sabiduría, ¿no? Claro. A mí Doris Bienco, me acuerdo que me dio un texto de una monja poblana que decía, esa que se las da de intelectual, o sea, como una envidia dentro de los grupos que quizá mucho sea, por eso que tú dices, de un ascenso social, que para las ricas, pues decía, esta es una nueva rica, ¿no? Sor Juana lo reconoce, Sor Juana lo escribe, ¿no? Ella habla, en la cima están, como dice, despuntan los rayos y los truenos y demás, pero, y se pregunta, ¿qué es lo que genera la envidia? La belleza, la riqueza, dice, lo que más envidia genera es la inteligencia, porque quien es más, y ahí es cuando retoma justamente la frase de Gracián, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser, no es porque tienes más o eres más bonito o eres más rico, sino porque eres más. Es una cualidad ontológica la que ella reconoce a partir del entendimiento. Entonces, ella habla justamente de cómo despuntan contra la gente que tiene esta cualidad los rayos, los truenos y demás de la envidia. Y lo escribe. María, tú ibas a comentar algo de Lombeira, del... Pero, bueno, Lombeira es el último que vende los libros que sobran de Sor Juana. Cuando Aguiar y Seijas, supongo, porque no hay documentación, le insiste en que venda todos sus libros y que se dedique a ser monja y no escritora. Y le quedan como 5 o 6 ejemplares de libros muy menores, devocionarios y esto, que los tiene Lombeira y los vende, pero Lombeira tiene una relación muy anterior con Núñez de Miranda, que lleva a la Inquisición, la familia Prosopopeya, que Núñez de Miranda toma el lugar de la Virgen, la humaniza y habla. Entonces la Inquisición se para de pestañas. Le hace un pequeño proceso que no llega a nada, porque Núñez, que conoce ese juego muy bien por dentro, porque era calificador del Santo Oficio, esta especie de proceso o de queja que hacen un edicto, de hecho prohibiendo la obra, Núñez, que no era ningún idiota, se da cuenta de lo que puede ser que salga un edicto con su nombre. Entonces, hace un escrito en el que confiesa que ese texto es suyo, pero que no lo salga el edicto. Entonces, lo que hace la Inquisición, considerando lo que era Núñez de Miranda, es un poco ceder y prohíbe que el libro circule, que lo puede enseñar en las altas jerarquías de la Compañía de Jesús y nada más. Y Lombeira entra como el que va, no como el que va a la Inquisición a pedir la licencia de impresión del libro. Claro, al él atribuirse la voz de la Virgen, que por eso se llama Prosopopeya, la humaniza, eso es algo que la Inquisición no permitía. A mí me gustaría tocar un poco el ámbito conventual como un espacio no público, sino un espacio exclusivamente habitado por las religiosas. ¿Sí? Porque de repente hemos escuchado por ahí que sí, que si la virreina entraba y hasta dónde y demás. Y yo en lo personal, por lo menos hasta donde he estudiado, es un espacio privado. Ni siquiera la virreina entraba más que al locutorio. No sé si alguien quiera ahondar un poco en esto. Yo. A ver. No era tan privado, Manuel. Ah. Bueno, en primer lugar estaban las monjas, sí. Pero había todo un tipo de mujeres. Estaban las sirvientas, estaban las esclavas negras, estaban muchas veces las madres de las profesas que se iban a vivir con ellas. Y siempre... Y las tías. Y las tías y las amigas, y todo el mundo llegaba allá a vivir con ellas. Es cierto que había un control en el torno para poder platicar con las personas de afuera,
pero en el convento, en los conventos, por lo menos en los jerónimos, que yo he estudiado un poco, 1 o 2 veces por año se hacían unas fiestas impresionantes dentro del convento, con representaciones teatrales. Y todo el mundo estaba invitado y podían entrar a la clausura muchas personas de fuera. ¿Hombres también? Hombres, y todo el mundo. Inclusive hay ya reglamentos muy severos para que se acabe esa costumbre. Los dan con las reformas del episcopado mexicano en 1772, Fabián y Fuero, en Puebla. Y Ya, dicen pero ya que en el siglo no, 100 años siglo después. XVIII. No, pero en el 17 entraban las virreinas, era común. Sí. Yo tengo casos de las virreinas. Antonio tiene un escrito maravilloso sobre las virreinas, que su lugar predilecto eran los conventos. En el caso de San Lorenzo, hay una monja venerable que es visitada permanentemente por la virreina en ese momento. Las representaciones sí se hacen en el siglo XVII. Abiertas al público. Abiertas a la corte y a las demás de las profesas. Estamos hablando de monasterios de monjas calzadas. Es decir, no era tan rígido el reglamento. Como Y otras llegaban, que sí lo eran. que sí lo eran. Y está por publicarse un libro sobre una obra de teatro novohispana, La conquista de México por Carlos V, es de finales del siglo XVII, y vemos cómo están las monjas tratando de hacer esta representación. Y desde luego, como en el Teatro de Sor Juana, aparecen los indígenas hablando náhuatl, y aparecen las negras bailando con antorchas, y bueno, es una cosa impresionante. Bueno, en Lima recordemos que hay una representación teatral para el siglo XVII impresionante, donde las religiosas quieren que haya hasta desfile de burros. Claro, la autoridad, tanto virreinal como eclesiástica, se oponen permanentemente a este tipo de representaciones, pero finalmente nunca se logra. Es una de sus diversiones. En las visitas pastorales, el obispo tiene que ir 1 vez por año a los conventos a hacer la visita, y no va, pero sí manda a su representante. Entonces lo reciben con cantos, con coros, con comida, y todas quieren participar, todas las religiosas. Y hay mucho intercambio en cuestión de costuras, de bordados. Ellas están bordando para regalarles a las personas que llegan de visita, y bueno, se han recuperado bellezas de este tipo de bordados que se hacían en los conventos. Bueno, es un mundo complejo, ¿no? Esto que decíamos de que si Sor Juana era humilde, yo creo que no. Digo, no hay más que leer sus cartas en prosa, por ejemplo, y algunos de sus romances epistolares que no se conocen mucho, desgraciadamente, para ver que de humilde no tenía nada. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice Carmen Beatriz, tenía una tal seguridad en su esencia racional que esto, pues, no le daba paso a la humildad en el sentido. Era, yo creo, una monja cumplida, una católica firme, en fin, todo eso que podemos creer que sí lo era. Pero este rejuego entre soberbia y humildad, yo creo que en Sor Juana se marca mucho, ¿no? Ahora, lo que decía Carmen Beatriz, que también es muy importante, y Guillermo, el límite del conocimiento. Ella, ¿qué pasa en el sueño? En el sueño precisamente se despierta cuando la dialéctica está en seguir o retroceder. Ahí, en ese momento se despierta el cuerpo. Volviendo un poco a lo que dice Alicia, entonces el convento era un lugar muy atractivo para las mujeres de su época. Claro. No era como el encierro en que van a Era el único espacio donde las mujeres podían tener acceso a una actividad literaria. Porque en general las mujeres, hasta el siglo XVIII, bueno, tenemos a la Medinilla, que era un caso excepcional, pero hasta el siglo XVIII las mujeres no tenían acceso a una cultura letrada, digamos, y públicamente, hacer pública su cultura letrada, ¿no? Y el convento era el único espacio. Además, el convento era el único espacio donde las mujeres tienen acceso también a la posibilidad de elegir a sus representantes, de autogestión. Apenas en el siglo XX la mujer pudo tener derecho al voto.
en el siglo XVII las monjas tenían derecho a votar a sus representantes dentro del convento, y el obispo tenía que respetar ese voto. Por ejemplo, la regla de constituciones, ahorita estoy leyendo la de Santo Domingo, ellas votan por la abadesa, la priora, y lo que dice Antonio, ¿no? Lo cual trajo a veces pleitos. Lo cual trajo a veces pleitos. Trajo a veces Sí, pleitos, pero es un espacio de autonomía que ninguna mujer tenía en la sociedad, salvo las monjas. Por eso es preferible eso que el matrimonio. Totalmente. Perdón, pero Yo por clarísimo. supuesto, es que ni lo dudas. Sí. Es que un poco, sobre todo para quienes nos están escuchando, de que se piensa que la época virreinal, pero particularmente los conventos, era así como el azote diario, que finalmente era un microcosmos que se debieron de haber dado los problemas de afuera, digo, sin lugar a dudas, pero era un espacio más amable de lo que normalmente la historia nos narra, de que era un lugar de tormentos o de sacrificios constantes. Sí, había de todo, también había monjas que se flagelaban y que sufrían, pero yo creo que como la sociedad, el convento era un microcosmos que reflejaba todo lo que la sociedad tenía. Y esta idea de, había monjas de este tipo, sí, pero muchas de ellas no tenían esta vocación de sufrimiento. Y también depende la orden religiosa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo precisamente aquí estas constituciones de las dominicas, ¿no? Que hay culpa leve, culpa grave, culpa agravio, culpa gravísima, que dices, caramba, las desnudaban de la cintura para arriba. Y aquí en Carson estoy leyendo, es un libro maravilloso, y las hacían comer en el suelo. Lo mismo las que emite Fernández de Santa Cruz, que hereda desde Palafox, que son de las de Puebla, ¿no? Esto que dice Antonio, es decir, había extremos, por supuesto, ¿no? Y había unas que se tomaban muy en serio esto, y había una política tremenda entre ellas, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, los castigos recaían en las que por cualquier razón no se subordinaban a las otras, ¿no? De que sí había una vida muy rígida. Ahora, hay una cosa que también tenemos que tomar en cuenta. Una cosa es, y nosotros lo hemos heredado hasta ahora, una cosa es la ley y otra cosa es cómo se cumple la ley. Pues sí. Obsérvese, pero no Como se en todo. Exactamente, las reglas y las constituciones, pues ahí está, ¿no? Y lo que dice Antonio, yo creo que y podemos encontrar ejemplos verdaderamente espeluznantes de mujeres que tenían un ascetismo y al mismo tiempo de otras que vivían muy bien, ¿no? Y que había de todo. ¿Ibas a comentar algo, Guillermo? Yo iba a comentar, pero creo que queda claro, que nosotros tenemos una herencia del siglo XIX, que de un liberalismo que quiso separar la Iglesia del Estado, y es así, percibimos mucho a Sor Juana por personas que preferían estar del lado de la libertad que del lado de la religión católica, o veían esa como dos enemistades, ¿verdad? Pero la verdad es que al cerrar el siglo XX, estamos poco a poco comprendiendo de que el tiempo de Sor Juana había una unidad también social y de vida. No existía eso de que Sor Juana era castigada y que Sor Juana era vilipendiada o que tuvo un asedio, cuando en el fondo todos los humanos tenemos en algún momento que experimentar envidia por ser envidiosos o ser envidiados. Esa es una categoría humana, sobre todo en nuestro querido México. Yo creo que es un poco más fuerte. Que Sor Juana debió haber sentido ambas cosas, pero el que una mujer haya publicado en España lo que ella publicó, el que tengamos esos hermosos romances epistolares, que está una mujer escribiéndole a un hombre casado que está en Perú y le manda en broma, pero le manda una soberbia carta embromada, y debe haber leído el señor la carta, ver contesta también él. Eso es un agrado de libertad muy grande, que Sor Juana se sintió libre. Y yo no creo que al final de su vida hubo un asedio y que murió ya casi. A ver, me han preguntado que si al final hubo un suicidio de Sor Juana, pero ¿dónde puede haber un suicidio? No hay manera que haya un suicidio, pero por ningún momento, ¿verdad? Y también
por desgracia, han querido hacerla santa. Ella tampoco quiso ser santa. Pero de ser santa a ser una mujer que rompiera las reglas de la religión no es cierto. Ella era una mujer normal en cuanto a su vida de claustro, pero al mismo tiempo tenía un gran interés intelectual, que es lo que la movía. Entonces tenemos que meternos en ese mundo intelectual de una mujer y entender lo mucho que hizo, y seguimos hablando de ella después de tantos siglos y no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay una Sor Juana. Cada persona, aquí tenemos varias personas que hemos estudiado por años, pero nuestro concepto de Sor Juana es diferente, porque ella es polifacética. No podemos mencionar que es cuadrada, es poliédrica. Tiene para todos lados mira. Entonces nos sorprende a nosotros, y yo tengo inclusive en un libro de los míos un listado de unos 40 sorjuanistas, que yo le pongo una línea a cada uno, diciendo que su Sor Juana era realmente el retrato de ellos mismos o de ellas mismas. Y yo creo que sí, yo tengo mis problemas y tengo mi forma de pensar. Veo una Sor Juana. Te la apropias. Me la apropio, y entonces discuto que Sor Juana era así o así, cuando en el fondo era una mujer que debemos admirar, pero en su totalidad, nunca pedacitos. Ya vamos a concluir esta mesa, pero me llama mucho la atención. Yo creo que ningún santo quiso ser santo. Bueno, yo creo, ¿no? Pero Sor Juana, y lo hemos platicado un poco, si se acerca a la mística, cuando uno lee algunas de sus poesías, uno diría, hay detrás de eso pues como un enamoramiento divino. Yo creo que su obra está salpicada un poco de eso. Pero como tú dices, cada quien nos la apropiamos de acuerdo a lo que queremos preguntar, como cuando vemos los documentos. Vamos a cerrar esta mesa, y yo quisiera una última reflexión de quien quiera. Es decir, ¿qué mensaje le darían a quienes nos están escuchando sobre Sor Juana Inés de la Cruz? Carmen. Mi Sor Juana, y por eso es tan interesante traerla al momento que estamos viviendo, es una defensora de la libertad. Yo creo que la manera como Sor Juana piensa en la relación con el divino amor, la relación con el otro, la relación consigo misma, es decir, con el conocimiento, es desde la libertad, ¿no? Cuando ella habla de que la mayor bondad de Cristo es no hacernos favores, dejarnos en libertad, eso ya la toma como fundamento para que decirle al otro, si Dios no me exige reciprocidad, tú que eres mi par, ¿desde dónde me vas a pedir sometimiento, no? Entonces yo creo que Sor Juana fundamentalmente es una mujer que hace una defensa de la libertad, que hace una defensa del derecho al conocimiento, que hace una defensa de la palabra, y hace una defensa de su propia vocación, y su derecho a ser quien ella era. Y eso es lo que yo recupero, digamos, y lo traigo al presente en un momento en donde hay tanta censura y tanto sometimiento y tanta intolerancia, ¿no? Sí, yo creo que, abundando sobre lo que dice Carmen, Sor Juana es una mujer que tuvo una profunda conciencia de sí misma. Y eso lo muestra en su maravilloso poema, ¿no? Para el alma no hay cadenas ni prisiones que la impidan, porque solo la aprisionan las que se forja ella misma. Es decir, uno se está forjando sus limitaciones, ¿no? Y eso es, creo que la gran genialidad de Sor Juana es haberse dado cuenta de que la capacidad humana para enfrentarse al mundo y a los problemas cotidianos es infinita. Y solamente tú te creas tus limitaciones, porque el ser humano tiene una capacidad infinita de posibilidades. ¿Alguien más que quisiera? A mí me gustaría esta plática tan sabrosa. No sé, como que nos ha pasado con Sor Juana lo que decía Monsiváis, que pasa con los clásicos, que se lee mucho determinadas cosas y lo demás se olvida, ¿no? Yo creo que nos podríamos poner, por ejemplo, los romances epistolares que yo he estado trabajando, que son maravillosos. Y hay de todo, además, son humorísticos, satíricos, serios, de todo, ¿no? Porque es la manera que tenía de comunicarse. Para ella la carta, y lo dice don Alfonso Reyes, para ella la carta es una cosa y la epístola es otra.
La epístola es la epístola en verso, que es en la que ella se maneja como pez en el agua, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, también sus epigramas satíricos, que son casi soeces, verdaderamente. Sí. Cuando le dice a un grosero, ¿no? Que le dice que ella es hija natural, el segundo cuarteto le dice: más piadosa fue tu madre que hace que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar al que más te cuadre. ¿No? Entonces eso, porque además es un poco lo que hemos estado diciendo, es descubrirla siempre, ¿no? Mientras más la lee uno, más la descubre, ¿no? Y más salen todas estas facetas extraordinarias. Ella escribió en todos los, excepto novela, escribió todos los géneros, ¿no? Todos. Teatro religioso, teatro profano, todo lo que tú quieras. Los enigmas, por ejemplo. Cartas, los enigmas. Entonces yo creo que eso, irla leyendo un poquito más de lo que, de las obras canónicas o de las obras que tanto, porque sí, realmente es un mundo extraordinario. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? ¿No? Algún día tendremos que hablar del humor de Sor Juana. Sí, que Perdóname, casi no se conoce. La ironía de Sor ironía. Juana es que La risa. es una expresión de su inteligencia, ¿no? El humor es una expresión de inteligencia, de la conciencia, Totalmente de acuerdo. de la finura con la que de pronto le dice al otro, vete, muy lejos, pero apenas se lo insinuó, a ver si lo capta. No, es maravilloso. El humor es un... Bueno, yo creo que hemos visto una Sor Juana muy polifacética y una mujer que nos dejó una herencia enorme que hay que leerla, ¿no? Hay que leerla. Yo, como última reflexión, diría que aquí se representó alguna vez el divino Narciso, cuando era consejera nuestra, cuando vivía todavía Josefina Muriel, que fue una gran admiradora de Sor Juana. Y al ver esta obra de teatro, El divino Narciso, uno piensa en una mujer que rebasó límites extraordinarios y que, como lo han dicho aquí, cada quien se apropia de Sor Juana de acuerdo también a las preguntas que le hacemos a la religiosa. Yo quisiera agradecerles muchísimo su presencia. Espero que nos volvamos a reunir para seguir hablando de Sor Juana o de su mundo, y yo creo que el público que nos ha seguido habrá aprendido muchísimo, como personalmente yo aprendí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.